Zorras. Zorras. Todos los martes de 17 a 19. Por acá, emisora regional 97.3. Bueno, ya estamos comunicadas con Ernesto Mecchia. Él es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Investigación en Ciencias Sociales y sociólogo de la UBA. Docente de grado y posgrado. Además, es director del Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral. Autor de muchas publicaciones y libros como La cuestión gay, un enfoque sociológico, y los últimos homosexuales y la gaycidad. Es columnista del diario Página 12. Entre otras cosas, que es muy amplio su currículum. Buenas tardes, Ernesto. Es una alegría. Acá Silvia y Marinés de Zorras te damos la bienvenida. Hola Marinés, hola Silvia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Ernesto, decimos que no es casual que estemos hablando con vos en esta semana de lucha contra la violencia hacia la mujer y las disidencias, que comprende desde el 15 de diciembre hasta el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de Derechos Humanos. Bueno, vos venís estudiando desde hace más de 30 años el tema de la gaycidad y la homosexualidad. Justamente personas que, como vos lo has contado desde lo vivencial, padecen mucha violencia, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho investigar el cambio social, sí, al interior del mundo de los gays. Y obviamente que se han dado pasos muy importantes, pasos a nivel jurídico, pasos a nivel cultural, pero en la actualidad, de todas maneras, llamativamente, ¿no?, están aflorando expresiones de violencia. Por ejemplo, te puedo hablar aquí, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo vivo. Podés ver cómo cada tanto en el barrio de Palermo, ante manifestaciones de afecto, de amor por parte de gays y lesbianas, resurge la violencia física como en las peores épocas, digamos, sí, ¿no? Porque efectivamente, como vos decís, yo trabajé mucho con gente gay que fue joven en los 70, en los 80, en los 90, bueno, y ahí imagínate que, como ellos decían, ser gay era prácticamente la muerte civil. Sí. Luego vino la democracia, en fin, vinieron un montón de organizaciones a tratar de hacer ver, a visibilizar, como se dice, ¿no? Sí. La vida de los gays, las lesbianas y el mundo trans de otra manera, pero tenemos estas expresiones y que dije que se dan llamativamente, porque yo no creo que se puedan disociar María Inés y Silvia de este contexto políticamente tan extraño y tan peligroso que es el de la derechización. Sí, que cada conquista de derechos de las personas que ellos consideran que no son dignos de pertenecer porque se consideran superiores, lo manifiestan en sus propios discursos, le resultan negativos, y además cuentan con los medios monopólicos de comunicación que son que reproducen esos mensajes de odio y llegan a todos los sectores, y lo que a veces hasta resulta curioso, cómo va direccionado hacia los jóvenes, ¿no? Bueno, digamos que sí, la demonización de la juventud, la banalización de la juventud, la frivolización, es como una constante sociológica, ¿no? Y no solamente en temas de género y sexualidad, pero sí, sin duda que eso también sucede, ¿no? Los jóvenes de alguna manera siempre son raros y raras, ¿no? Y bueno, no estamos frente a una excepción. Claro, además representan
por ahí el modelo de rebeldía que naturalmente van expresando los jóvenes. Claro, los jóvenes y las jóvenes siempre son como el presagio del futuro, ¿no? Sí. Esto lo hemos visto en múltiples planos de la vida social, ¿no? En el campo universitario, en el campo político, ¿sí? Y bueno, cuando vos presagiás un futuro, digamos, que trata de mover un poco las fichas o que trata de hacerle el mundo más habitable a ciertas personas, obviamente que las personas que habitan hoy el mundo van a ver por esas fichas que se mueven un poquito sus privilegios afectados, ¿no? Sí. Y sin dudas que estamos viendo esto. Ahora te quiero señalar una cosa respecto de algo que dijiste, ¿no? El tema de los medios de comunicación. Estoy justamente dirigiendo a dos chicos que están trabajando sobre el tema de los gays, en fin, y esas subjetividades y los medios de comunicación, por ejemplo, la ficción televisiva o, por ejemplo, los noticieros, sí. Y podemos ver, digamos, que a lo largo del tiempo el tratamiento del tema es mucho más civilizado y hasta te diría mucho más empático. Y sin embargo, ¿no? Estas expresiones culturales que serían progresivas, que son progresivas, conviven con estos ataques de violencia, estos recrudecimientos de violencia que te señalaba al principio, ¿no? Sí. Digo como para que pensemos los fenómenos sociales en una doble dimensión, ¿no? Sí. Hay una dimensión manifiesta, es decir, podemos ver programas de televisión e inclusive telenovelas que le dan a los gays, no así a las lesbianas, un lugar interesante para representarlos, para verlos. Eso es una cuestión manifiesta, te repito, que podemos ver, podemos escuchar, y sin embargo, paralelo a esa pedagogía de la imagen, tenemos latentemente esta violencia, ¿no? Sí. Es como que nunca se termina de ir, ¿viste? Y hay coyunturas que permite que eso nuevamente salga. A mí realmente me preocupa mucho esto que está pasando, y te repito, no lo puedo disociar de esas coordenadas políticas que se están encarnando en movimientos o en partidos políticos antiglobalistas. Tenemos ya ejemplos muy impresionantes en Europa con Vox de Abascal y con Giorgia Meloni en Italia, pero si vos los escuchás a ellos, vas a ver que tienen el mismo repertorio de ideas políticas que, por ejemplo, acá están teniendo Milei, está teniendo Esper, los libertarios en general y los halcones de Juntos por el Cambio. Entonces, imagínate, digo que me estoy preocupado porque estamos transitando un momento muy delicado, político, económico, un momento social. Muy delicado porque el COVID o la COVID ha despertado sentimientos sociales muy oscuros, esos sentimientos que yo te decía que están latentes, ¿viste? Podemos tener buenas pedagogías de la imagen en la actualidad en la televisión, pero sin embargo hay un remanente ahí de violencia, y siento que esta gente son una especie de canal para que eso se exprese. Tenemos que estar muy atentos, María Inés y Silvia. Sí, porque más allá de que no sea directamente hacia las personas gays o se combate lo diferente, y por ahí me parece que el mensaje de violencia es mucho más sutil, pero mucho más impactante, que tiene mayor impacto, me parece, porque no se expresa claramente un rechazo o una descalificación o un agravio hacia las personas gay, pero sutilmente hacia las conquistas de los derechos siempre se va mandando mensajes descalificadores y peyorativos y generadores de odio hacia la diferencia. Sí, de odio o de sospecha permanente, ¿no? Porque sigue muy vigente esto que se llama la presunción de heterosexualidad, ¿no? O sea, presumiblemente, virtualmente, todos tenemos que ser de una cierta forma, ¿no? Entonces, cualquier distancia
ya es tratada de esa forma. Los medios de comunicación sin duda que son muy importantes. Bueno, tenemos ¿sí? Algunos ejemplos. Uno por suerte no está más en la televisión, que era el programa de Viviana Canosa, realmente un programa programado para crear odio. Y ahí sí que no había, es como que prendían el ventilador y no solamente se burlaban, era un programa de bullying, ¿no? No solamente se burlaban de la diversidad sexual, sino que también era recontra antifeminista ese programa, una cosa realmente impresionante. Y vos fijate que si ese programa no está más, digo, por suerte, porque yo soy una persona realmente muy refractaria a pensar en regulaciones acerca del discurso, pero eso ya no se podía escuchar más. Ahora, si nos acordamos de la estructura odiante, ¿no?, del programa de Canosa, y vamos, por ejemplo, al pase que se hacen en La Nación Más, el periodista Feynman con el periodista Viale, no sé cómo se llama, el Jonathan Viale, es lo mismo. Es la burla, es la estigmatización, es el bullying, es la sospecha, y bueno, y eso lo tenemos ahí en el prime time televisivo, 5 días de 7 que tiene la semana. Y de consumo masivo, porque hay otros, yo por ejemplo no lo miro, me entero por ahí porque en otros programas lo comentan, pero que también queda la duda, ¿no?, de que si se comenta eso, porque yo no quiero escuchar todo el tiempo lo agraviante y no quiero recibir esos mensajes, pero de algún lado se termina recibiendo. Claro, mira, vos sabés que a mí me gusta mucho estar en Facebook, mi muro es como una especie, no sé, de foro cultural, no sé cómo decirte, y muchas veces comparto libros, comparto cosas que hago en la universidad, y también comparto el enfado que me producen algunos dichos de los programas que acabo de nombrar, o algunos de los muchos dichos que se escuchan, sobre todo en los géneros periodísticos, ¿no?, en la televisión. Y mucha gente me dice, yo no lo miro, Ernesto, no mires eso, Ernesto. Y vos sabés que, bueno, será porque, no sé, porque soy un fanático de la sociología, pero yo trato de ver todo porque siento que necesito, para poder pararme, para poder militar, para poder ver mejor, necesito saber qué piensa la gente que piensa tan mal de nosotros y que no nos querría ver. Claro, es una manera de entenderlo también. Es una manera, sí, yo creo que cuanto más completo tengamos el panorama, mejor vamos a poder actuar, digamos, ¿no? Por ejemplo, esto también lo extiendo a otros ámbitos. Ahora, por ejemplo, estoy dirigiendo una investigación que se llama Activistas y Activismos en Santa Fe, problemas públicos y subjetividades contemporáneas. Y bueno, estamos haciendo como un mapeo de los principales activismos, y entre ellos están, bueno, los activismos conservadores, los activismos de derecha, los activismos odiantes, pero yo necesito saber cuál es el repertorio de ideas que maneja esta gente. Claro. ¿No? Para estar mejor posicionado, para ir mejor hacia adelante. Sí, sin duda, porque si no, no hay con qué contrarrestarlo. Uno no puede, tiene que saber por dónde viene para poder ir por otro lado, o por lo menos intentarlo. Y sobre todo cómo se metamorfosean estos discursos, ¿no? En Argentina, como en tantos lugares del mundo, hay una matriz discursiva negativa y negadora de la ampliación de los derechos humanos, ¿no? Y es muy impresionante ver esa matriz discursiva que dice permanentemente que no a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puedo agarrar algo, ¿no? Te estoy hablando de otra investigación mía, y puedo ver que cuando se discutió la ley de divorcio en Argentina, ¿no? Año 87, si recuerdo bien, esa matriz discursiva, ¿no?, ese enunciador colectivo de una sensibilidad argentina, daba motivos religiosos de por qué no. Recuerdo de cuando la Corte Suprema de Justicia, en la época de Menem, toma cartas en el asunto
y le niega la personería jurídica a la comunidad homosexual argentina, alguno de los jueces sostenía motivaciones religiosas. Claro. Pero, por ejemplo, si vos ves el informe de una universidad confesional cuando fue el matrimonio igualitario, sí, hizo un informe de más o menos 100 páginas que yo lo estudié y daba un montón de razones de por qué no debía haber matrimonio entre personas del mismo sexo y no se hablaba jamás de religión. Eso es lo que se llama el secularismo estratégico, ¿no? Sí. Me hago el no religioso, pero para que la visión religiosa o la postura que tendría un religioso como yo pueda tener lugar. Entonces, por eso te digo, María Inés y Silvia, que me interesa estudiar la evolución, estas ideologías y sobre todo su evolución, porque siento que me permiten estar bien consciente, digamos, a la hora de hacer lo que tengo que hacer. Claro, porque además te permite tener una mirada crítica. Si no seguimos reproduciendo lo mismo, nosotros ya sabemos lo que debe ser, entre comillas, pero si no vemos contra qué es lo que hay enfrente, es muy difícil plantear algo diferente y construir algo diferente sobre todo, ¿no? Exacto. Ernesto, y en estos 30... antes de empezar el programa ya me preguntaron qué significaba gaycidad, porque hasta los términos significan nuevos o desconocidos por ahí para quien no está estudiando el tema específicamente. Claro. Mira, Los últimos homosexuales, Sociología de la homosexualidad y la gaycidad, es un libro que publiqué por primera vez en el 2011. Sí. Entonces, ese libro me lo inspiraron un conjunto de personas tirando a mayores de edad o directamente mayores de edad que me manifestaban muchos malestares respecto de cómo en la actualidad se vivía la vida gay, ¿no? O sea, se iba a los boliches o había que, había que ir a tal o cual lugar, a los lugares de moda, en fin. Un conjunto de quejas basadas en motivos reales o en motivos por ahí no reales, pero me llamaba la atención la queja de esta gente, ¿no? Sí. Bueno, esta gente grande, ¿no?, que fueron las personas que yo estudié, imagínate que habían vivido la mitad de su vida, por lo menos, o más de la mitad de su vida, en un contexto que estaba caracterizado por el silencio y la invisibilidad, claro, ¿no? Y donde la cuestión de salir del armario o la cuestión del orgullo gay eran cuestiones que no se conocían, digamos. Me acuerdo de Juan José, que tiene en la actualidad 82 años. Imagínate, él nació en 1940, fue joven en 1960. Sí. No existía la bandera, no existía esto de que había que, como se dice ahora, mejor sacar lo que uno es, hacerse visible, así le quitas poder al que te oprime, ¿no? La famosa salida de la mano. Bueno, eso no existía. ¿Qué existía en cambio? Bueno, el silencio, la invisibilidad, una sociabilidad muy secreta, porque si bien la homosexualidad no estuvo nunca tipificada en el Código Penal de Argentina, a diferencia, por ejemplo, de Inglaterra y tantos otros países, había como todo un armazón paralegal, que puede resumir la expresión edicto policial, que hacía que realmente te detengan en la calle y te hagan pasar unos cuantos días en la comisaría, ¿no? Está abierto el debate también sobre los desaparecidos por su orientación sexogenérica, pero lo podemos tratar otro día. ¿A dónde voy? A que cuando yo hablo de sociología de la homosexualidad, hablo de esa clase de organización social de la desigualdad sexual. ¿Sí? Sí. Silencio, ocultamiento, sufrimiento, mucho dolor, ¿no? Muchísimo dolor, y por supuesto, en caso de que en aquella época no se salía del armario, te sacaban del armario. En el caso en que te descubrieran, realmente sobrevenía lo que mis entrevistados repiten como la muerte civil, ¿no? Claro. Ya un trabajo, muchas veces, bueno, el éxodo, la expulsión por parte de la familia, en fin, historias muy dramáticas. Por el contrario, cuando quiero hablar de gaycidad, no estoy hablando, por supuesto, de ninguna panacea ni de ningún paraíso, pero estoy hablando de una forma de organizar
la sexualidad entre personas del mismo sexo, donde ¿sí? tenemos en el horizonte o tenemos como caja de herramientas en la cultura esta posibilidad, este recurso cognoscitivo del orgullo. Yo puedo estar orgulloso de ser como soy y por lo tanto no tendría que tener ningún problema en comunicarlo, en informarlo, en hacerlo saber a los demás, ¿no? Entonces, esta otra forma, esta otra organización, ¿sí? Que no está asignada por el secreto, por la clandestinidad, es lo que yo llamo la gaycidad. La gaycidad es algo que podríamos datar, como así que empezó a expandirse por los países de Occidente, bueno, a partir de la revuelta de Stonewall en 1969. Eso fue yendo después para Europa, y en América Latina, bueno, no tenemos más estudios, pero bueno, digamos que en Argentina la democracia en 1984 le dio un espaldarazo muy impresionante, y que eso estuvo acompañado por organizaciones civiles, la CHA paradigmáticamente, que eran organizaciones que ya daban una lucha dentro de los contextos democráticos para que los estados corrijan las desigualdades legales, las desigualdades jurídicas. La organización previa a la CHA, que se disolvió cuando comenzó la última dictadura cívico-militar, se llamó el Frente de Liberación Homosexual, y era una organización que no quería actuar en un contexto democrático, sino que era una organización revolucionaria, ¿no? Claro. Pero bueno, toda esta historia, quiero decirles, del orgullo, de la bandera, es nueva, no tiene más de 50 años, ¿no? Claro. Entonces yo entrevisté a gente para este libro que vivieron tanto en la homosexualidad como en la gaycidad, ¿no? Entonces, ¿y cuál sería la diferencia? Y que estos muchachos dentro del mundo homosexual, dentro del mundo clandestino, aún en ese contexto opresivo, habían acomodado todas sus fichas y habían sabido fabricarse un mundo donde se sentían seguros que ese mundo estaba debajo del mundo, ¿no? Claro. Entonces vos ves, ese mundo les permitía, bueno, socializarse, tenían un conjunto de códigos para sus relaciones, que esto y que el otro, y ese mundo que no lo podés disociar de los lugares en donde vos te socializabas, es como si hubieran estado parados dentro, arriba de una alfombra, y alguien les tiró la alfombra, la civilización gay, entonces es como que no tenían sentido de la orientación, ¿no? Por eso me gusta mucho estudiar la subjetividad y el cambio social. El cambio social, podríamos decir que objetivamente es bueno, la gaycidad es más buena, podríamos decir groseramente, que la homosexualidad. Pero sin embargo, para la subjetividad de estas personas, el cambio tiene una valoración mucho más ambigua, ¿no? Mucho más ambigua. Y sobre eso escribí ese libro, que el año pasado fue nuevamente reeditado. Y ampliado, ¿no? Sí, tiene 150 páginas más. Pero vos sabés que ahora me interesa mucho porque, bueno, vivo en Buenos Aires a pesar de que estoy muy litoralizado, y eso me encanta. Estás viniendo seguido a Santa Fe, ¿no? Mucho, y también estuve en Paraná, que no nos colegio de psicólogos, muy lindo. Y vos sabés que tengo un muchacho que vive en Santo Tomé, que está haciendo el doctorado en estudios sociales en la UNL, y quiere hacer una tesis, varones que buscaban varones, sociabilidad homosexual en Santa Fe en los años 80 y 90. Lo cual es hermoso porque no sabemos qué pasaba con esta sociabilidad en Paraná, en Santa Fe. En Córdoba tenemos algunas investigaciones, pero bueno, en algunos lugares más chicos. Mirá, cuando hice Los Últimos Homosexuales, yo había publicado un aviso en las redes sociales y también en Página 12 y en un blog de TN, y decía, viste, si vos vivís en la capital federal o en el Gran Buenos Aires y tenés desde el año 76 aproximadamente, y si tenés tal edad, si me querés dar una mano para contactar, si me querés dar una mano para hacer entrevistas en profundidad, te lo voy a agradecer. Bueno, así fui armando las entrevistas. El libro, ¿no? Quiero decirte, hay conocimiento sobre Buenos Aires,
¿no? Sí. Pero toda la codificación territorial, ¿no? Sí. De las relaciones entre gays, entre lesbianas, entre trans, está bastante poco estudiada en otros lugares. Y Sí. cuando publiqué esos avisos, vos sabés que recibía mails o Messenger de Tucumán, de Salta, de Misiones. Ernesto, ¿no le puede servir mi experiencia? Qué Y bueno, bueno. yo les decía, viste que no, porque te estaba escribiendo este libro, Claro, desde quiero eso. ir paso a paso, viste, Claro. primero por Buenos Aires. Pero Claro. hay muchas historias por contar. Claro, porque además los espacios públicos, los espacios de socialización se van configurando de otra manera. Yo me acuerdo que acá en Paraná, en una época, hubo un boliche gay y fue todo, daba para comentar, era todo estigmatizado, estaban observando a ver quién iba y quién no iba, era una curiosidad como que habían venido extraterrestres más o menos. Sí, pero además es una invitación lo que vos decís, ¿no? Porque, claro, estaba ese boliche, Sí. pero estoy seguro que los gays no estaban solamente ahí, ¿no? Claro. Hay ese mundo oculto del que te decía, ¿no? Sí. Qué interesante de verlo en las áreas no metropolitanas, ¿no? Sí. En ciudades de tamaño intermedio, ¿no? Sí. Como Santa Fe, como Paraná, e inclusive en lugares más chicos, ¿no? Sí. Ahora, mirá, O donde se podía expresar libremente. Yo bailaba en una comparsa y bueno, en un momento ahí éramos libres, cada uno podía expresar su sexualidad sin ser condenado, sin ser señalado, sin ser estigmatizado, y tampoco había diferencia entre ser mujer o ser gay o ser del sexo genérico que sea, del sexo genérico. Entonces, hay espacios que se constituyen naturalmente para el encuentro sin esas dificultades, que no en otros, por supuesto. Bueno, has traído un gran tema, ¿no? Y que es el concepto de lo festivo, ¿no? El concepto de la fiesta. Lo festivo suele, no siempre, pero suele disolver jerarquías, suele disolver distancias, ¿no? Pero bueno, lamentablemente lo festivo es festivo porque tiene poca duración. Sí. Y después eso que ahí mágicamente, por pura fuerza de la fiesta, se había disuelto, esas mismas personas tenían que volver a su cotidianeidad. Sí. Y ahí, en fin, la Era historia era muy otra. Era pero otra. me has dado una postal muy hermosa para incentivar investigaciones. Yo ahora quiero hacer un libro que se llama algo así como, qué sé yo, Gay Map, o algo así como Argentina Gay. Quiero que sea un libro que retrate la sociabilidad, los afectos y la política de los gays en Argentina. Y además quiero que sea un libro interdisciplinario, ¿no? Entonces estoy hablando con historiadores, con geógrafos, con antropólogos, ¿no? Qué bueno. Y Trabajadores bueno, sociales, no te olvides. Claro. Y bueno, me has dado la imagen, te agradezco un montón, de cómo es, desde el carnaval en Entre Ríos, que es tan importante, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, María Inés y Silvia, que amigos míos de acá, de Buenos Aires, tenían como una fecha sagrada, digamos, en el año, que era ir al carnaval de Gualeguaychú. De Gualeguaychú, ¿no? sí. El carnaval del país. Porque estaban los chongos y porque también el aire ahí era fantástico, el aire, digo, de libertad, de buena onda, ¿no? Y bueno, a ver si consigo alguien en UNER o en alguna universidad de Entre Ríos que escriba un capítulo sobre ese. Bueno, después le ponemos un título, pero en el carnaval de Gualeguaychú. Ah, bien, tengo una amiga que ha estado en la comparsa de Gualeguaychú y es directora de comparsa acá en Paraná y fue fundadora en un barrio de acá de Paraná de la biblioteca Pedro Lemebel. Pedro Lemebel, claro. Sí, también en honor a Pedro.
Y tengo que volver a Paraná, entonces. vas a tener que volver, sí, hay muchísimo. Es más, hicieron una serie que se llama Avenida Menos, que te la recomiendo, porque también cuenta todo lo que es el movimiento de gays, trans, en el sector popular. En Entre Ríos. En Paraná, Entre Ríos. En Paraná. Sí, sí. Oh, entonces después nos pasamos los contactos porque Sí. estoy muy interesado. Sí, sí. Por favor. Te vamos a alojar y de paso presentamos el libro, lo podemos presentar acá en Oro Verde, que estamos al lado de Paraná. Claro, Oro Verde, estuve viendo el tema de la emisora y pasa que, viste, lamentablemente cuando voy al litoral, y voy un montón, trabajo tanto que me queda poco tiempo para pasear, para conocer. Tengo la fantasía algún día de despejar mi agenda el 22 de diciembre y alquilar algo en Villa Urquiza, se llama, que Sí, me dijeron que es hermoso el es Paraná hermoso. ahí. Sí, sí. Pero bueno, está visto que trabajo como hasta el 24 más o menos. Ah, bueno, en enero entonces. O pasar En fin de enero. año acá, un comienzo de año distinto. ¿Me recomendás Villa Urquiza? Sí, sí, sí. Totalmente recomendado, es hermoso. Hermoso. Sí, Ok. sí. Muy. Hay una película Sí. de una directora muy buena, Celina Murga. Sí. La primera película de ella, que no me acuerdo ahora el nombre, Los Exteriores, era una chica que regresaba de la capital a Entre Ríos como a saldar una vieja historia de amor, y Los Exteriores, ahí conocí Villa Urquiza, están filmados ahí y quedé sorprendido. Sí. Bueno, acá hay muchos pueblos a la vera del río, que es Pueblo Lear, así lugares chiquitos, que también son lugares espectaculares. Acá en Oro Verde tenemos unos atardeceres y unos amaneceres maravillosos. Bueno, hay que ir. Hay que venir. Bueno, acá me pregunta un oyente, ¿qué puntos de contacto tienen sus estudios con los de Néstor Perlonger? Néstor Perlonger. Perlonger, sí. Perlonger, mira, Néstor Perlonger fue uno de los activistas más destacados del Frente de Liberación Homosexual. Ajá. Se lo recuerda desde este lugar, desde este rol de militante revolucionario, se lo recuerda como poeta, pero, y acá va la respuesta a nuestro oyente, poco se lo recuerda como antropólogo. Y cuando él se exilia, hace una maestría en la Universidad de San Pablo, tratando de documentar lo que podríamos llamar el comercio sexual entre varones en San Pablo a finales de los años 70, principios de los años 80. ¿Sí? Sí. Esa investigación brillante, una etnografía de los márgenes, lo estoy citando a Néstor Perlonger, se tituló La prostitución masculina en la primera edición y El comercio del deseo en la segunda. Bien, nadie como Néstor Perlonger demostró cómo la gente en un territorio hostil puede armarse su propio circuito y pasarla bien y coger como quiere. Este es un punto de contacto muy grande que tengo con Néstor Perlonger, ¿no? Los mapas existen para los funcionarios, los mapas existen para, no sé, el poder, para la gente que está en las oficinas. La gente hace del mapa su propio territorio. No sabemos cómo, pero busca el lugar y hace lo que quiere hacer en esos lugares, ¿sí? Qué bueno. Había un sociólogo norteamericano, Robert Park, que cita justamente Perlonger, que decía que los espíritus afines, por más impopulares que sean, se daban cita a cierta hora en ciertos lugares de cualquier ciudad. Esos sitios, Robert Park los llamaba regiones morales, ¿no? Bueno. Hermosa noción que toma Perlonger y que me han contagiado a mí. Qué bueno, qué interesante, ¿no? Muy. Sí. O sea que tenemos que seguir construyendo mapas y apropiarnos de los territorios. Claro, tenemos que, lo lindo, viste, las tretas del débil, decía Josefina Ludmer. ¿Yo qué le digo al chico que está haciendo en Santa Fe la tesis sobre sociabilidad en los 70 y los 50? Vos sentate con tu entrevistado con el mapa de Santa Fe,
Claro. ¿Sí? Sí, sí. Bien cuadriculado, bien para que te puedan perseguir, te pueda agarrar la cana, bueno, para que te puedan ver todo lo que se puede. Sentate con ese mapa, que es la representación del orden urbano, y decile a tu entrevistado, que hoy tiene 70, 60 años, tu entrevistado gay, decile por dónde agarraban, por dónde iban, a qué hora, es decir, cómo sobre el mapa construían su propio territorio. Y vos sabés, y nosotros sabemos, que se hace camino al andar. Sin duda. ¿No? Es así. Sin duda, sí. Me fascina cómo se puede hacer eso en lugares demográficamente más chicos, ¿viste? Sí. Porque además todavía hay personas que pueden ir contando la historia. Sí, eso es muy importante. Sí. Muy importante. Una historia que no se cuenta es en gran medida una historia que no existió, ¿no? Claro. Y o bueno, quien la cuenta también cuenta. Absolutamente. Sí. ¿No? Y es importante contar historias, porque una historia difícil, ¿sí? Sí. Si es contada por alguien, puede servirle de espejo a otro que vivió una historia parecida de difícil o igual de difícil, y entonces lo alienta a contarla, o por lo menos lo alienta a ubicarse, en el sentido de que no es el único que pasó por esa situación, ¿no? Sí. Yo creo mucho en ese, ¿no? en el poder liberador de la narración. Sí, ¿no? sí. Además que ya poner en palabras o el arte, también el arte es un espacio por excelencia, me parece, de sanación y de reparación, ayuda mucho. Mucho. Ernesto, y en este contexto actual, ¿cómo ves el envejecimiento gay, sobre todo post pandemia, donde para mí hubo un quiebre, una ruptura en las interacciones sociales, en las maneras de constituirse familiarmente, y hubo, me parece, un momento de cambio en la sociedad en general, pero fundamentalmente con las personas viejas. Sobre todo atendiendo, suponte, que muchas personas no tienen hijos, entonces los vínculos más cercanos a veces no son vínculos sólidos o que estén dispuestos a contener, a acompañar o a cuidar, en todo caso, en la vejez. Sí. Mira, son temas que lamentablemente no forman parte o van formando parte muy tímidamente de las agendas de investigación en Argentina. De esto hablábamos el otro día con las compañeras y los compañeros del Consejo de Psicólogas y Psicólogos de Entre Ríos. De esto hablo habitualmente en la Universidad Nacional del Litoral. La gran mayoría de las tesis o de las becas que se dan estudian el movimiento político, ¿no? Sí. De trans, de gays, de lesbianas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, humildemente, me corro de ese lugar y siempre trato de alertar de que, paralelamente, por supuesto, a las investigaciones políticas, tenemos que ir a las investigaciones de la vida cotidiana, porque hay muy pocas, y ni que hablar cuando hablamos de investigaciones de la vida cotidiana de los viejos gays, de las viejas lesbianas. Te puedo asegurar que prácticamente no hay. No hay estudios, es verdad. No, muy poquito. Fernando Rada Schulze, sin duda, lesbianas mayores, Andrea Lacombe en Córdoba, gays mayores, quien te habla, pero ahí nos quedamos. Ahora, si vas a otros países, por ejemplo en Estados Unidos, tenés un montón de bibliografía al respecto. Pero bueno, mira, ¿qué habrá pasado con la pandemia? Es un misterio, digamos, pero una de las últimas encuestas que leí, una encuesta muy grande que se había hecho en Estados Unidos en el año 2018, vos sabés que señalaba que en comparación
con sus pares etarios heterosexuales, los viejos gays se interiorizaban sobre cuestiones de salud utilizando Internet. De manera que pienso que esa utilización debe haberse visto bastante incrementada durante la pandemia. Sí. Pero también tenemos que ver de otra manera esta utilización, ¿no? O ponerla en combinación con otros datos. Vos sabés, o sea, uno ahí puede ver un señor mayor activo, interiorizándose, en fin, un tipo que gestiona por su propia salud, ¿no? Sí. Pero también podemos combinarlo con el dato que está en otra encuesta que dice que el 25% de los gays mayores que se atendían en los centros de salud no le manifestaban al doctor o a la doctora que eran gays porque consideraban que su orientación sexual no era de importancia. Fíjate vos, por un lado, claro, se interiorizan por Internet de cuestiones de salud, pero tal vez esto pueda ser la contracara de que les siga provocando, tantos años después, terror el ámbito médico. Claro. ¿Sí? Te tiré dos datos, así como contrastantes, sobre todo para que militemos el hecho de poner en agenda las vejeces gays, lesbianas. Bueno, en el mundo trans es mucho más difícil, pero para que volvamos a la vida cotidiana, para que volvamos a la vida cotidiana y nos fijemos un poquitito en las formas en que se gestiona el envejecimiento, ¿no? Sí, porque además, si no se conoce, obviamente difícilmente se van a diseñar políticas públicas que lo contemplen. Bueno, políticas, claro. O programas, o sí, absolutamente. Algo que llegue como para... Claro. Yo te hablé de la agenda académica que no está con este tema del envejecimiento. Y las políticas públicas, hasta el momento, nada. Una que otra iniciativa que hubo respecto de algo así como un centro de día, en la que estuvieron muy involucradas dos lesbianas que eran mujer y mujer. Luego una falleció y eso se pinchó un poquitito. No sabemos nada. Y yo cada vez que hago un post en la web, en Facebook o en Instagram, pero es clavado, chicas, me escriben viejos gays y me dicen, Ernesto, es un tema que nos preocupa, ¿cuándo voy a dar una charla? Claro, porque si no, a veces, ¿qué me pasa con esto? Mirá qué curioso, ¿no? Miren qué curioso. Yo digo que cuando muchas veces hablo sobre el envejecimiento gay, digo que muchas veces cuando caminamos por la calle no nos damos cuenta que nos cruzamos con una vieja lesbiana o con un viejo gay. Y la gente me dice, no todos por supuesto, me dicen, pero yo no ando por la calle para ver quién es gay, quién es lesbiana, quién es tal cosa. Fíjate vos en ese razonamiento aparentemente universalista, ¿sí? Copado aparentemente, cómo es un pensamiento que de alguna manera ya metabolizó que no se los vea. Claro. Y por ahí, viste, desde su interior, como titulé la conferencia en Cooper, los viejitos y las viejas gays y lesbianas dicen, acá estamos. Claro. ¿Sí? Acá estamos. Bueno, hay que ayudarlos a que se visibilicen. Sí. ¿Cierto? No para estigmatizar, no para encasillar, sino para reconocer que... Para reconocer. Exacto. Para reconocer. Yo siempre reivindico, cuando hablamos de reconocimiento, la metáfora de la mesa, tal como la contaba Hannah Arendt, la gran filósofa, ¿no? La mesa es un artefacto muy particular que permite la igualdad y la distancia. Es decir, somos iguales porque todos estamos sentados a la mesa, pero cada cual está en su lugar, ¿no? Y la mesa, desde el lugar de cada uno, nos permite interactuar, llegar a acuerdos o no llegar a acuerdos, llegar a desacuerdos interesantes y seguir, ¿no? Porque tampoco se trata de fabricar ningún discurso único, ¿no? Pero bueno, esto venía a esto de los viejitos, ¿no? Claro. O de los viejos. Y las viejas. Sentarlos a la mesa. Imagínate la mesa de las organizaciones LGTBIQ. Bueno, hacen falta los viejos. No para decirles viejos, sino, bueno, justamente para reconocer
un lugar en la mesa y para escucharlos desde el lugar que uno ocupe. Sin duda, sí, sí. Bueno, la verdad que es muchísimo lo que podemos seguir charlando, pero se nos está terminando la hora y tenemos que otros temas que abordar en el programa. Pero la verdad que sería lindo que vengas a Oro Verde y sos bienvenido y te podemos llevar a donde vos quieras, a la biblioteca de mi amiga, podemos ponerte en contacto para colaborar con tu investigación y sobre todo tenerte cerca porque realmente es un gusto interactuar con vos. Bueno, el agradecido y el que está súper gustoso soy yo, muchísimas gracias. Me encantaría realmente que esta entrevista haya sido el inicio de un vínculo cultural, político, personal. Y bueno, yo tengo un gran amigo en Paraná, Esteban Gripaldi, sociólogo, que estudia un tema tremendo, que es la depresión en la sociedad contemporánea. Hizo la investigación justamente con deprimidos y deprimidas en Paraná y en Santa Fe. Y bueno, y él puso su coche a disposición para andar por los alrededores de Paraná, así que llegaré con Esteban. Ah, buenísimo. Ya estamos entonces. Ya estamos. Falta que nos diga fecha y ya te preparamos un asado. ¿Comes carne? Sí. Ah, bien, bueno, acá hacemos muy buenos asados. Bueno, un gusto, Ernesto, y hasta pronto. María Inés y Silvia, muchísimas gracias y al público que nos escuchó. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, estuvimos con Ernesto Meccia y qué lindo, ¿no?